Saludos, bienvenidos a En Juego. Vamos a comenzar hablando y teniendo una extensa entrevista con el técnico del Yeclano Deportivo, con uno de los artífices del ascenso del conjunto azulgrana a Primera Federación. Han pasado ya 7 días, una semana desde que se logró ese ascenso y pues vamos a repasar de forma sosegada lo que ha sido la temporada y lo que está por venir, lo que nos toca la próxima temporada con el balance anual que todos los años hacemos con Adrián Hernández y que, bueno, pues vamos a analizar pormenorizadamente lo que ha sido la temporada del Yeclano Deportivo. A partir de aquí empezaremos a hablar de la próxima temporada, de la próxima ilusionante temporada en Primera Federación. Adrián Hernández, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Enhorabuena por ese ascenso. Muchas gracias, enhorabuena para todo, es de todo. Álvaro Ayala, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adrián, ha pasado una semana ya. ¿Ha servido esta semana para reflexionar para el fin de semana que no había fútbol, o por lo menos no teníamos partido del Yeclano, el ir, bueno, pues reflexionando en torno a lo que hemos vivido este año y especialmente en este playoff? Sí, al final es algo que ya de alguna manera lo habíamos visionado, ¿no? Porque si no lo sueñas no lo consigues y evidentemente pues te mentiría si te digo que yo es algo que no había pensado, una ilusión que tenía, un sueño, pero un sueño con constancia y con trabajo, y que teníamos claro que se podía hacer, ¿no? Que aunque nos tildaran de locos, que se podía hacer. Sí que es verdad que vas cogiendo perspectiva y vas viendo lo difícil que es, vas viendo lo que cuesta subir en cada categoría. Ya no me refiero solamente de segunda a primera ref o de primera a segunda A, sino en las categorías más bajas cuesta muchísimo y sí que le vamos dando valor, pero todavía estamos asimilando el proceso y luego pues poco a poco pues cogiendo perspectiva, claro está. Llegó en un ascenso que evidentemente tenía que ser y fue heroico, porque esa prórroga con un jugador menos por expulsión, por casi 2 jugadores menos por lesión, con una parada de Zarco que casi el propio jugador de ellos la saca fuera, tenía que ascender el Yeclano Deportivo y ascendió. Yo creo que era, siempre lo he dicho, creo que era de justicia. Creo que era de justicia porque nos lo habíamos merecido durante todo el año. Hemos ido todo el año primeros, segundos con el Sevilla en un grupo que se ha demostrado ya por segundo año lo competitivo que es y lo difícil que es. Y nosotros hemos dado la cara en estos 2 años muy mucho, para la redundancia. Pero esta eliminatoria contra el Numancia ha empezado a pie cambiar desde el minuto 1 allí en Soria, y de repente 2-0 en Soria con 20 minutos y prácticamente cometiendo nosotros los errores. Cuando parece que estamos bien, metemos el 2-1, surge la expulsión de ellos y en lugar de venirnos de una manera positiva, se traduce en una manera negativa. Bueno, el resultado que sacamos de allí no es malo, encaramos bien el partido aquí en casa y en la primera que pasan del centro del campo nos meten un gol con la mano. Pero ya no quiero entrar en que sea mano o no sea mano, sino que a mala suerte de que enseguida nos estaban penalizando. Conseguimos ponernos por delante en el marcador. Yo creo que el partido se tendría que haber acabado en ese momento porque estábamos mucho mejor plantados que ellos, pero no fuimos capaces de meter la bola dentro porque tuvimos ocasiones suficientes o acercamientos suficientes para hacerlo. Y de repente en la prórroga, cuando parecía que teníamos todo bajo control, hacemos los 3 cambios para matarlo. Y en el minuto 1 cambia todo. De repente Iván Pérez se lesiona, expulsan a Gabri Clemente y a los 3 minutos Silvente tiene también una pequeña contractura que no le permitía pues hacer sus esfuerzos típicos. Pues imagínate la situación en la que nos encontramos en un partido totalmente controlado y donde acaba. ¿Cómo no vamos a tener esos últimos 2 o 3 minutos de vaivenes y de miedo? Pues claro, y al final pues yo creo que esa mano de Zarco pues... O en esa jugada tuvimos toda la fortuna que no hemos tenido de aquí atrás. O sea que al final pues se equilibra todo en esa jugada. Me estoy agobiando solo de recordar ese relato. De tantas cosas en tan poco tiempo en el tramo final, sufriendo de esa manera. Hemos vivido muchos ascensos en Yecla en la última década.
no recuerdo uno tan loco. Tan loco de que pasaran tantísimas cosas en tan poco tiempo. Y hay que decir que hemos logrado 2 ascensos en la tanda de penaltis, ¿eh? Es decir, que no han sido salvo el último de segunda B, el resto fueron muy sufridos, pero... Unos penaltis son unos penaltis. Pero los últimos 10 minutos que vivimos con el Numancia volcado sobre la portería del Yeclano, había que aguantar. Esos fueron 10 minutos que nos va a costar vida al final de nuestras cuentas. Pero es verdad que también yo habría el día siguiente diciendo que para ganar hay que sufrir. Y el Yeclano demostró que estaba preparado para subir, porque supo sufrir cuando había que hacerlo, supo hacer el fútbol que ha demostrado a lo largo de la temporada, con el que nadie le ha ganado, con el que se ha plantado en campos como Estepona, como Marbella, y ha salido triunfador, como la Valona en media hora, por ejemplo. Y esa versión del Yeclano, ese 0-1, no fue justo, porque no fue justo en lo que se estaba viendo en el césped, pero es verdad que esos últimos 10 minutos nos vamos a acordar de ellos cuando pasen 30 o 40 años. Bueno, la verdad es que en los condicionantes, en los 2 sorteos, el Yeclano era segundo, y el primero fue el Lleida y el segundo fue el Numancia, y por nombres. Luego es cierto que los nombres pueden engañar y que puede haber equipos, y el Yeclano Deportivo yo creo que lo ha demostrado, que puede haber equipos que tienen menos nombre o que los conocemos menos en esta zona, pero que puedan ser mejores que los que hemos visto de Lleida y Numancia. Y además en un partido del Numancia de Soria, que en Lleida el trato fue muy bueno, pero en la rueda de prensa posterior ya de Javi Moreno ya creó el ambiente que luego se generó en los medios de comunicación de un partido de vuelta que parecía que venían casi a una cárcel, y que no sé si eso, en vez de beneficiarles, les pudo perjudicar. Yo estoy convencido de que les pudo perjudicar, porque al final es un acicate más para nosotros, ¿no? Y después de la manera en la que se hablaba, pues de todo en general, ¿no? Y no hablo de todo, hablo de esos periodistas, ¿no? Porque al final Javi Moreno hizo muy bien su trabajo, que era el que tenía que hacer, que supiera la gente lo duro que iba a hacer ser, y después que yo he podido tener conversaciones con Javi Moreno, evidentemente personales, pues él sabía que nosotros éramos un equipo que por nombre no iban a respetar, pero por hombres o por argumentos tácticos o argumentos técnicos era justo el que él no quería. O sea, así me lo reconoció, porque sabía de lo que éramos capaces, ¿no? Pero al final muchas veces desde el punto de vista de las masas nos quedamos solo con el nombre, ¿no? Es que este equipo es más flojo porque se llama Yeclano, y a lo mejor parece que es más fuerte el Logroñés, ¿no? Pero a lo mejor nosotros estábamos mejor posicionados. Hemos quedado segundos, hemos luchado con Sevilla, y es que de repente te toca Numancia y Lleida, que son 2 equipos hechos que han ido primeros durante el 50% de la temporada, y al final es verdad que tuvieron un descalabro, pero por ejemplo el Orihuela, que ha sido cuarto o quinto, le toca el Badalona, perdón, y el Baracaldo, que es más normal a lo que es la segunda ref. Yo cuando me enfrentaba a los chavales se lo decía, contra el Numancia, contra el Lleida, parece que íbamos en un ascenso a segunda A, no un ascenso a en este caso de segunda ref a primera ref. O sea que es que era todo difícil, y ahí es cuando yo entendí que el ascenso se iba a conseguir de una manera difícil y sufrida. Al final lo hemos conseguido, y desde aquí darle la enhorabuena a todos, porque todos y cada uno de los yeclanos hemos tenido algo que ver. Cuando pitó el árbitro, que sufrimos hasta el final, ¿qué fue lo que se le pasó por la cabeza? ¿En quién pensó y qué fue lo que pensó? Primero pues te soy sincero, se pueden lograr en el fútbol se pueden lograr las cosas de una manera diferente. Y yo puedo gustar más o puedo gustar menos, pero lo que tengo claro es que si llego al fútbol profesional será siendo como soy, honesto, y vosotros que os menéis en este mundo sabéis perfectamente a lo que me refiero, y recto por mi camino, y lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie. Eso es lo que estoy cumpliendo a día de hoy hasta el final. Y entonces sentí orgullo por el cómo. No sé si me explico, por el cómo, por el trato al jugador, por el trato a la directiva, ¿no? Después de lo que yo pude vivir en tiempo atrás en mi vida. Y después, pues, evidentemente,
pues en toda la directiva, en toda la gente que los veía sufrir, porque al final del partido estaba fuera, y a mi familia las horas que le quito. Las horas que le quito también, pues me fui rápidamente a buscar a mi madre, a mi padre, a mi mujer, y ya luego pues a ver a todo el mundo, pero sí que sentí el orgullo del cómo se ha conseguido el proceso, ¿no? Porque yo siempre digo que en los 95 minutos que dura un partido hay que sufrir, hay que trabajar, tú quieres lo tuyo, yo quiero lo mío, pero luego hay que tener unos códigos y unos valores que se nos llena la boca a todos de decirlo, se nos llena, pero pocos los cumplen. Es que tiene su marca personal, eso está más que evidente, y bueno, con ese sello, ¿no? También el Yeclano se lanzó por él cuando hubo que iniciar un nuevo ciclo, y se ha demostrado que ganador, 2 ascensos en 3 años, con una situación muy complicada, renovando toda la plantilla, y este ascenso refrenda precisamente eso, el éxito de un modelo. Además, lo comentábamos años atrás, en esos balances que hacíamos años atrás, del bloque, de la estructura del equipo, de las características, que parecía un equipo filial sin serlo, con un sello muy, muy personal, que al final, pues sí, da sus frutos, y creo que en el fondo creo que Yecla se ha habituado a Adrián Hernández, porque Adrián Hernández tiene ese carácter y tiene esa imagen que cuando lo tienes en el equipo rival, pues igual no termina tampoco de entrarte por el ojo, pero que cuando lo tienes en tu equipo es infalible. Hombre, está claro que cuando al equipo rival no le gusta el entrenador rival, es porque lo está haciendo bien. No, yo es algo que entiendo, porque al final mi carácter dentro del campo, pero es que me pasaba como jugador igual, me pasaba como jugador, me discutía, me peleaba, venía a jugar y al final, pero sí que es verdad que luego al final del partido el entrenador al día siguiente, en el verano siguiente, se acordaba, oye, que pues si nos habíamos peleado, ¿no? Y cuando jugaba, y es mi carácter, yo sé que es difícil, pero es que ahí dentro, pues yo no, lo que vale para, siempre lo digo, lo que vale para el Churra, yo tengo mi carácter, pero no valía para el Murcia. Lo que valía para el Murcia a lo mejor no vale para el Yeclano. Cada uno tiene unos condicionantes y un entorno diferente y hay que adaptarse, ¿no? Pero siendo yo mismo, no dejando de ser yo mismo con la pasión que lo vivo. Creo que eso es lo fundamental. Bueno, la temporada se ha vivido en varios procesos. Costó un tanto arrancar. Es verdad que los resultados fueron relativamente bien, pero en juego el equipo le costó transmitir, con ese partido clave, o esos 2 partidos claves, que fue por un lado el UCAM Murcia, donde el equipo sufrió una derrota, para mi gusto es excesiva, pero es cierto que con 30 minutos, que no sé si incluso, le vinieron muy bien al Yeclano para espabilar, para cambiar la dinámica. Justo el partido siguiente, ante el Palo, llegó ese empate, y después, en el primer partido fuera de casa, después de ese encuentro ante el UCAM, comienza esa buena racha del Yeclano Deportivo, en este caso con la victoria, al que hay que darle valor, porque fue contra el Orihuela, que en ese momento era un recién ascendido, que estaba teniendo problemas, y luego hemos visto qué equipo tenía ese Orihuela. A partir de ahí, el equipo, que estaba coqueteando con los puestos de descenso, en un inicio siempre muy igualado, empieza a dar el salto y se coloca en la jornada, no sé si es en la 13-14, incluso antes, en el puesto segundo, y de ahí no ha bajado en toda la temporada. No, eso tiene muchísimo valor. Es verdad que al principio nos costó un poquito, y permitidme el símil, pero se parece bastante a lo que ha pasado con el Numancia al inicio de Liga. Con muy poco, o cometíamos errores groseros en ese inicio de Liga, o errores groseros, o con muy poco no hacían gol. Pero es que nosotros también tenemos parte de que ese error grosero lo hemos cometido, y si miramos en este último enfrentamiento con el Numancia, lo bueno y lo malo de la eliminatoria creo que ha ido a cargo nuestra. Es decir, había momentos muy buenos, pero después momentos de errores muy groseros que ha ido también a nuestra cuenta. Entonces, en nuestro haber. Por lo tanto, tenemos nosotros que hacer de alguna manera que eso no suceda. Después conseguimos una estabilidad defensiva, que es la que nos ha dado siempre después la posibilidad de marcar diferencias en el plano ofensivo. Y es verdad que hemos mejorado mucho a nivel defensivo, pero en esta última eliminatoria también, porque hemos llegado muy justos, algunos de los futbolistas muy justos en términos de cargas musculares, de pequeñas lesiones, pues hemos cometido más errores de los necesarios. De ahí es donde doy un poco la explicación. Después también al final hicimos bastantes cambios, y esos cambios han llevado que poder adaptarse un poco al método, al modelo que nosotros llevamos.
al final de la liga, cuando estaba ahí, hubo una pequeña, y digo pequeña porque fue muy pequeña, tensión de si podía perder el Yeclano la segunda plaza. Hubo una crisis de juego, de mini crisis de resultados, que podía hacer pensar o recordar la mala fase del año pasado, cuando el Yeclano lo tenía todo en su mano para disputar el playoff y pierde el playoff. Y yo no sé si por la experiencia precisamente del año pasado, los jugadores en esos últimos 4 o 5 partidos vuelven a decir: aquí estamos nosotros y este año queremos playoff, y no solo queremos playoff, sino queremos llegar de la mejor forma posible, y así fue como se llegó. Yo creo que, además te doy la razón, yo creo que hay un momento que ya cuando nosotros en esa lucha, en esa disputa con el Sevilla, vemos que se nos escapa un poco la posibilidad de ser primero, que no hablo ya al final, que después el Sevilla también pinchaba, sino cuando ellos cogen, creo que 4 puntos, era como que el futbolista no se creía que podíamos ser primeros, de verdad, y que lo podíamos haber sido, lo refrendo y lo digo. Esto lo utilizamos un poquito a nivel motivacional para hacerles ver de que se pueden conseguir las cosas, de que no lo hemos conseguido muchas veces porque no nos lo hemos creído nosotros mismos, ¿no? Porque éramos capaces y teníamos argumentos para lucharlo. Cuando ya vimos que esto no se iba a conseguir, llegó el partido que sí que dijimos del Marbella, porque yo creo que el partido aquí que perdemos con Betis y con Orihuela no es nada justo, son partidos accidentales, porque es que yo creo que no recuerdo, bueno, Orihuela seguro sobre que todo Orihuela no tiró ni una fue vez, sangrante. Ni una vez, aquel error de comunicación. Y con Betis la primera parte sí que estuvo más igualada, pero es que la segunda fue una pisonadora por nuestra parte, sin acierto de cara a gol. Pero yo a los jugadores les decía: este es el camino, y si jugamos así, ¿cuántas veces te va a suceder esto? Muy pocas, ¿no? Esto al final es ensayo-error, es probabilidad y estadística pura. Al final, contra el Marbella aquí, hicimos un muy buen partido, que ya es cuando ya refrendamos el tercer puesto, pero ahí es donde yo dije al equipo, yo sabía que no llegábamos perfectamente ya al primer puesto, porque el Sevilla lo habíamos perdido semanas atrás. Y era difícil, también habían marcado un ritmo del Sevilla que al final hemos dicho: vale, ha hecho 66 puntos, pero porque también ellos también bajan un poco el pistón. Y nosotros desde ese día ya le dije al equipo: el equipo está preparado para un playoff. Está preparado para un playoff. Lo tomamos así también como en el Día del Águila, aunque hiciéramos cambios, y el equipo me demostró que estaba preparado. Y yo, bueno, te toca el J del Numancia, pero yo estaba convencido de que nosotros, ahora lo puedo decir a posteriori, decía a los jugadores: nosotros somos favoritos. ¿Estás loco, mister? Somos favoritos. Y así lo creía. Y el tiempo me da la razón. Ahora, esa inexperiencia y esa posible falta de autoestima en nosotros mismos nos ha hecho dudar incluso el día del Numancia, cuando yo creo que a lo largo de una temporada este año éramos mejor que ellos, este año. Yo creo que la marca que ha tenido el Yeclano y que tiene el Yeclano es ese gen competitivo, y es trabajar todos como un bloque, tanto atrás como delante, y que al final se ha visto que han marcado los de atrás. Gabri Clemente ha marcado muchos goles, algunos de ellos decisivos, que los que han entrado después han aportado mucho, pero la marca es ese gen competitivo que pocos equipos han tenido en Segunda Federación. Sí, estoy de acuerdo. Ser un equipo competitivo, yo siempre digo que somos un equipo competitivo y camaleónico, y nos adaptamos a todos los escenarios. Es, bajo mi punto de vista, lo que destacamos de este equipo, que somos competitivos y camaleónicos en todos los estadios y hacemos muchas cosas diferentes. Quizás no somos los mejores en nada, pero sí que somos muy estables en todos los contextos que se puedan dar. Hay una fase, lo que viene a justificar lo difícil que ha sido mantenerse arriba para el Yeclano, para todos los equipos, ¿no? Que al final han terminado subiendo el número de equipos que han subido a Primera Federación en este grupo. Son meses de marzo, abril, donde no ganaba nadie. Nadie era capaz de sacar los partidos adelante, donde incluso el Yeclano, en aquellos partidos tan dolorosos como Lepe, como Vélez o como El Palo, que fueron 3 visitas contra equipos prácticamente, no desahuciados, pero prácticamente desahuciados en ese momento de la temporada, y que el Yeclano, decía Adrián, camaleónico, también incluso en eso, en ese nivel de exigencia, el Yeclano también tuvo esa falta de hambre de llevarse los partidos, y aún así el Yeclano se mantenía porque era tan difícil, también para el resto de equipos, conseguir encadenar puntos de forma sistemática, que hasta las últimas 5 jornadas esa lucha por el liderato estaba todavía viva. Ahí se demuestra, y yo le creo a Adrián cuando dice que era favorito, cuando
haces en realidad un baremo de los partidos que hizo el Yeclano contra los equipos de arriba y veías el balance. El balance del Yeclano contra los equipos de arriba era buenísimo. El rendimiento era buenísimo. Cuando vas a jugar con Lleida y con Numancia, sabes que el Yeclano va a ser competitivo y que ese nivel de condescendencia con el que se hablaba en Lleida o se hablaba en Soria, y en Soria igual menos, decía, bueno, que se vayan confiando, porque es que los números del Yeclano con ese nivel, con esa exigencia camaleónica que dice Adrián, se ven con esos números y pudieron incluso ser mejores, porque por ejemplo aquí el partido con el Sevilla Atlético también fue un partido en el que mereces mucho más y no consigues sacar el partido adelante. Sí me creo cuando dice Adrián que los trataba como los favoritos, porque en realidad yo creo que también un poco sí que lo eran. A colación de lo que ha dicho de esos 3 partidos fuera de casa, me acuerdo mucho del Lepe. Me acuerdo mucho del Lepe porque en el minuto 90 íbamos 2-1 y ese día perdimos un poquito las posibilidades de liderazgo porque nos hizo un poquito de daño a nivel mental. El del Palo, una expulsión, un partido controlado, bueno, te pueden empatar, y el de Vélez faltó actitud, absolutamente. El de Vélez es uno de los pocos días que yo he dicho, y lo diré, que no me gustó para nada la actitud del equipo, y cuando digo la actitud no es que no, es a nivel mental, a nivel todo, pero es el único día donde yo no me sentía para nada identificado con nada de lo que veía dentro del campo. Y así se lo trasladé a los jugadores, se lo trasladé al cuerpo técnico y seguramente la culpa mía como líder. Pero el día del Lepe, a nivel del liderazgo, no hizo mucho daño porque íbamos ese día me parece que le metíamos algún punto ya de ventaja y demás y nos hubiera dado un poquito de confianza y ahí pues, bueno, tuvimos que vivir aquel momento, y perdóname, de encerrona y nos hizo también más fuertes de cara al futuro. Es que por eso nosotros aquí lo interpretamos como un accidente, porque la motivación de aquel San Roque de Lepe después de lo que había pasado en Cieza, que hay que recordar, con esos 2 expulsiones también que sufrieron, y la olla presión que liaron allí en Lepe, yo creo que fue un partido, fue un accidente. Sí que nos causó más desazón ese partido en Vélez, por ejemplo, o incluso en el Palo contra equipos que parecía que ya estaban desahuciados y que el Yeclano no fue capaz de dar ese plus que seguramente tenía en el bolsillo. Para finalizar, hablando de esta temporada, no quiero dejar de hablar de la afición. Es cierto que, por ejemplo, hace 2 temporadas, después del descenso traumático, en esa época saliendo todavía del COVID, fue un ascenso un tanto frío, mucho más frío que este, desde luego, al que, como el equipo ganó con 20 puntos de distancia sobre el Cartagena B, posiblemente se le dio menos valor. El año pasado al equipo le costaba. La afición siempre es importante, pero no habíamos visto a la afición tan volcada como este año sí que hemos visto, y especialmente en ese playoff con los 2 partidos, tanto Lleida como sobre todo el partido del Numancia, donde la gente no solo ha respondido en número, sino también en calidad durante los partidos, animando en todo momento y con la gente muy metida con el equipo y con muchas ganas y con mucha ilusión. Sí, al final no podemos obviar que en la afición hay siempre unos 1.500 fieles que siempre están. Eso siempre lo hemos tenido en tercera división, esos fieles adeptos del Yeclano, que en tercera división nosotros vinimos de un momento complicado, y también hay que entenderlo, un momento complicado donde con un descenso la federación te baja 2 categorías, que tampoco era justo. Y cuando nosotros adquirimos ese compromiso, era un cambio para el Yeclano y para mí, que también estaba en ese momento en lo que ahora era la primera red, ¿no? Porque entonces estaba segunda B, y era un cambio para todos. Venían de unos años de un trayecto o de un periplo de un equipo, de un cuerpo técnico, de un equipo que le había dado muchísimas alegrías también, y había que entenderlo. Y nos costó un poquito, es verdad que todo fue a pedir de boca, pero al venir a pedir de boca, claro, parecía que había sido fácil, y ya estamos viendo lo difícil que es, lo que le está costando al Lorca salir, lo que le está costando al Cieza, el dineral que se ha gastado en la minera, el absoluto dineral que se ha gastado la minera, tiene un presupuesto que ya quisieran el 90% de los equipos de segunda red. Cuesta muchísimo. Y el año pasado sí que nos costó conectar, porque el equipo también es que, yo no es que no quiero enfocarlo en la afición, es que el equipo también le faltaba un poquito de eso, ¿no? De ese alma que tienes que trasladar o tienes que transmitir, que incluso algunas veces yo necesito jugadores dentro del campo así. Y para mí hay un punto de inflexión este año. El equipo creo que transmite más que el del año anterior, y hay un punto de inflexión que es el día del sanluqueño.
del sanluqueño aquí en Copa del Rey, creo que hay un punto, hay un cambio donde la gente dice, joder, este equipo va, este equipo está funcionando, este equipo tiene alma, este equipo ya se merece algo. Y de repente a esos 1.500, 2.000 se le suman otros 2.000 y ya empiezan a ser más asiduos. Después ya llega el día del Rayo Vallecano, el día del Águila, muchos partidos que ya ha ido a más, y yo creo que es una espiral que ya no se puede detener. Yo creo que es una espiral que ya no se puede detener y que creo que va a ir a más. Es que vaya temporada, es verdad, ¿eh? Echamos la vista atrás y vaya temporada. La de tardes gloriosas que hemos tenido, incluso con derrotas, como por ejemplo el día del Rayo, que hasta el minuto 85 tuvimos vida. Hasta prácticamente el final, con esa salida ya de los bichos que bueno, ya con el Yeclano ya con las mínimas, pero vaya temporada de disfrute. Una temporada de disfrutar, casi desde el principio, porque el partido del sanluqueño fue octubre-noviembre, creo sí, recordar. Creo que sí, finales de octubre. Prácticamente desde el principio. Ha sido un año fantástico. Mister, ¿va a continuar un año más en el Yeclano Deportivo? Pues la verdad que no nos hemos reunido todavía con Pevijo y su directiva. Nos vamos a reunir en unos días, en 2 días, 3 días, pero la intención que tenemos es siempre de darle continuidad. Es verdad que nosotros teníamos un proyecto que como mucho de 3 a 5 años teníamos que conseguir estabilizar el equipo en segunda red y estar luchando por primera red, y en 3 años pues lo hemos conseguido. Ahora ya habrá que buscar un nuevo proyecto porque el anterior se ha cumplido muy rápido y ahora pues nos tenemos que sentar a hablar para ver unos nuevos objetivos, y si esos objetivos pues los compartimos y tenemos esa ilusión, ¿no? El que conoce mi carácter ya sabe lo que ellos me conocen perfectamente, la ambición que tengo y si no, después ya hablaremos, pero en principio mi idea es seguir el curso y buscar un nuevo objetivo, ¿no? Y el primero sería pues poder estabilizar evidentemente al equipo en primera ref, que sería un logro, y a partir de ahí ir creciendo. Pero vamos, es verdad que no me he sentado a hablar con ellos, pero también es verdad que en los próximos 2-3 días nos vamos a sentar. ¿Qué cree que necesita deportivamente el equipo para competir con garantías en esta primera federación? Que si en segunda federación la diferencia de presupuesto era espectacular con respecto a Estepona, con respecto a equipos pues como el propio, los filiales evidentemente, con respecto a Águilas, no digamos Yaucam Murcia, y se ha superado a todos esos equipos, ahora es una dimensión todavía mayor. ¿Qué necesita deportivamente el Yeclano Deportivo para afrontar con garantías ante equipos, muchos de ellos de capitales de provincia, muchos de ellos filiales de, bueno, los filiales que hay son de primera división, pueden ser del Barça si no consigue el ascenso, del Madrid, que si nos toca en el mismo grupo, desde luego parece claro que del Sevilla y del Betis. Hay que ver cómo se configuran pero estamos hablando de equipos de primera, por no hablar de Murcia y Hércules, que esos seguro nos vamos a enfrentar a ellos, entre otros muchos equipos. Sí, pues tenemos que seguir tirando de ingenio, de creatividad y de nutrirnos de futbolistas con hambre, pero también con muchas cualidades, que por H o por B no hayan destacado todavía. Aquí ya el nivel condicional es incluso más importante que de aquí atrás, ¿no? Porque es una categoría bastante física a nivel técnico. Después también hay que completar el equipo en un porcentaje de jugadores para que seamos competitivos, y después lo más importante es que esta comunión que se ha logrado con la afición la podamos continuar, porque por primera vez sí que creo que los partidos en casa son fundamentales. Yo sabía anteriormente, la gente decía que vivíamos de la Constitución, si tú miras los 2 últimos años, en el grupo somos el mejor visitante. Y la gente, cuando hacían los análisis, los rivales, no, es que el Yeclano, bueno, pues no ha visto el equipo muy bien no lo ha visto, y no ha visto los resultados que hemos obtenido fuera de casa, que han sido espectaculares. Pero ahora sí que creo que tenemos que buscar hacernos un poquito fuertes aquí. ¿Por qué? Porque hay muchísimo equipo
con unas condiciones futbolísticas muy altas, como por ejemplo ya os avisé o vaticiné lo que iba a pasar con el Betis B, pero no lo digo porque sea rapel, lo digo porque he estudiado ese equipo y sé las condiciones que tenía y que maldita la hora al que le tocara a ese rival. Entonces yo creo que tenemos que mejorar un poquito en todo y mejorar también evidentemente futbolísticamente, y nosotros como cuerpo técnico también. Renovaciones. Todavía no cuando cuando renueve yo nos sentaremos, pero evidentemente tenemos claro que por lo menos un porcentaje alto de jugadores, por lo menos 8 o 10 jugadores, queremos que estén con nosotros. Ha sido siempre la base del éxito en continuidad, mantener un bloque que ya tenga integrado, ¿no?, ese sistema que se necesita. De hecho yo pensaba si eran de 10 a 12 o de 12 a 15. Igual son muchos porque claro, es que la categoría es tremendamente ya no competitivas, es que es casi profesional. Es que hay equipos, si no ascienden, como el Málaga o el Córdoba, por ejemplo, equipos de segunda división, y en el caso de Málaga, Champions hace una década. Es decir, va a hacer falta un bloque muy competitivo de lo que ya se tiene, de jugadores que sabes que son fiables, tratar de convencerles de que se queden, porque ya sabemos que pese a todo el Yeclano tiene la hucha que tiene. Y claro, después de 2 ascensos hay muchos jugadores que se han revalorizado mucho, o esta temporada también con el playoff que han hecho. Y claro, ¿cómo atraemos también a esa serie de jugadores que van a dar ese salto de calidad respecto a la nueva categoría, también con ese condicionante económico? Porque hay un aspecto que yo creo que Adrián también lo habrá notado estos últimos años. Cuesta menos convencer al futbolista de traer a Yecla, porque sabe que en Yecla se va a sentir futbolista, que eso cada vez igual pesa un poquito más. Sí, la gente ahora cada vez hay ofrecimientos de futbolistas de un caché más alto que incluso están dispuestos a bajar sus monumentos económicos para poder estar con nosotros, y eso es algo que al principio, por ejemplo, podía costar, pero ahora mismo los equipos los jugadores están muy por la labor, cuando ven el campo, todo esto ayuda mucho a traer al futbolista. Cuando el otro día todo lo que sucedió, ¿por qué? Porque el futbolista, hay lugares donde es muy frío el ambiente, y aquí pues se sienten muy cobijados, ¿no? Y de los que tenemos exactamente igual. Muchos de los jugadores importantes o que tienen mercado, en la medida de lo posible, pues intentan continuar. Y nosotros estaremos dispuestos también a que ellos continúen. La base, yo siempre digo que en igualdad de condiciones, o incluso un poquito por debajo, prefiero continuar con el que tengo. Y haremos que mejore. Incluso un poquito por debajo, prefiero. Ahora, lo que no es justo para con la empresa, para la organización, para con el club, para con la ciudad, es que tú tengas la posibilidad de jugar y por el mismo y haya una diferencia muy grande. Eso no, porque tenemos que ser conscientes de dónde vamos y hacia dónde vamos. Pero sí que es verdad que nosotros, en igualdad de condiciones y un poco menos, queremos a los futbolistas que tenemos, porque ya los tenemos hechos a lo que queremos, están hechos a la ciudad, están hechos al campo, están hechos a la Constitución. Y para nosotros también es importante darle continuidad al proyecto en la medida de lo posible, siempre y cuando el futbolista quiera. Cantera. El Yeclano B estuvo muy cerca y ha hecho una temporada extraordinaria en preferente, de nuevo en la preferente que todos recordábamos, con muchos equipos, con equipos de muchísimo nivel, que en la región Totalmente. De Murcia. ¿Va a haber más presencia de jugadores yeclanos? Este año hemos visto algo más, también con la baja del futbolista que se fue a la Cheneta, que ahora mismo no recuerdo. Luispa, efectivamente. Luispa. ¿Va a haber más presencia de jugadores yeclanos en esta primera federación, o de jugadores canteranos? Sí, seguiremos con los que han estado, con los 3 que han estado habitualmente en primer equipo totalmente, y después evidente, hay un par de futbolistas, 3-4 futbolistas que han estado entrando con nosotros prácticamente todos los días, y a ver si alguno de ellos podemos hacer que suba con nosotros. Ahora mismo tenemos que ver un poco también el tema de fichas cómo está, pero hay un par de juveniles y un par de jugadores en el B que son muy interesantes, y sobre todo también la predisposición de la profesionalidad que hay que tener si están dispuestos, pero la idea es seguir como vamos aumentando, sacando a jugadores, generar lo que ya dijimos hace algunos años, una jornada nueva, y poco a poco se está consiguiendo. De ahí los resultados del Yeclano B. También es importante para nosotros, que lo decían antes, prefiero tener 18 fichas de primer equipo y un buen Yeclano B, y me voy nutriendo de ellos, que tener los 22 o los 25, sí, que tengan ficha de primer equipo, pero que no estén jugando nada, y al final no lo estamos haciendo mejorar.
Entonces yo prefiero, oye, perder un poquito de fichas y luego esos futbolistas, si no los vamos a utilizar el domingo, pues que jueguen con el filial y de esta manera hemos estado a punto de conseguirlo, podamos hacer que el filial esté cerca de subir el año que viene, que también es algo que nos gustaría si en el caso de que nosotros siguiéramos. ¿Por qué? Porque ya no es tanta la diferencia. Este año la preferente ha sido muy competitiva y hay muchos que les va a venir muy bien. Hay jugadores como por ejemplo José que yo estoy encantado y para mí el año que viene ya será cuarto central del primer equipo, por ejemplo, que va cumpliendo etapas y yo estoy convencido, ya lo hemos dado alguna vez del Brazalete, pero que algún futuro será el sucesor de, como le he dicho, de Chino, de Algisi, ese perfil de jugador. Bueno, Mister, de grupos todavía es un tanto prematuro, pero sí que es cierto que al ser 2 grupos, pues sí que se espera que, salvo con alguna variación, dependiendo de los equipos que suban a segunda división, que además son de perfiles muy parecidos, son 2 andaluces y contra 2 catalanes, y probablemente pues unos u otros nos puedan tocar. En cualquier caso va a ser un grupo muy competitivo. Una masacre. Pero bueno, para eso estamos, para eso queríamos ascender y hay que afrontarlo. Yo siempre lo digo, qué bonito enfrentarse a los equipos buenos, ¿no? Pues yo prefiero enfrentarme a equipos buenos y nosotros nos hará mejores todavía. Sí, da igual el grupo que se conforme, los rivales van a ser monstruosos. Van a ser monstruosos, pero tendrán que venir aquí y tendrán que ganar aquí. Y tendrán que soportar también allí las acometidas de un Yeclano que suele ser competitivo. Es verdad que la categoría económicamente va a exigir más, ya lo decía el presidente en la recepción, que va a tener que ir como una monjita, puerta por puerta prácticamente pidiendo el apoyo económico. Va a hacer falta, pero también es verdad que tiene ese componente que hace el Yeclano especial, ¿no? De tener que venir a Yecla y ser aquel equipo histórico de los 90 y esa misma esencia que todavía perdura, ¿no? En la memoria de algunos aficionados de equipos, ya sean, por ejemplo, el Real Murcia, ya sean el Hércules, que también ha estado por aquí y ha tenido que sufrir, por ejemplo, al concejal de deportes actual, y va a ser un año increíble. Va a ser un año increíble. Mister, la semana pasada, el lunes y el martes, ¿cada cuánto cargaba su teléfono móvil? ¿Cada 5 o 6 horas? A toda hora, a toda hora. De hecho, dejé un tiempo ahí el móvil para descansar, pero es verdad que la batería está llamando a su fin ya. Me imagino que muy contento, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. La verdad que muy orgulloso es la palabra. Pues, Mister, con eso nos quedamos. Esperamos tener noticias y que sean de su continuidad en el Yeclano Deportivo en las próximas fechas. Muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena por ese triunfo y ya deseando tener noticias del Yeclano Deportivo en Primera Federación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Álvaro Ayala, pues ponemos el carpetazo ya a esta temporada, que la vamos a recordar mucho, ¿eh? Sí, y con ganas de abrir ya la siguiente con esas retransmisiones, a ver si en Primera Red también podemos cantar muchos goles. Pues esperemos que sí, esperemos que sí.